Este tema me parece que es un logro de lo que se comenzó a discutir de la reforma al reglamento y sobre la importancia de que la liquidación presupuestaria la revisara quien aprueba el presupuesto. Parece que eso es, digamos, fundamental en la dinámica legislativa para que podamos entonces tener una revisión, digamos, con un poco más de sincronía, con un poco más de dedicación, y también que la Contraloría ha venido haciendo una serie de señalamientos a incumplimientos de principios generales en el presupuesto que me parece por daños estructurales del país o por descuido de algunos otros no se han cumplido. Y esos principios me parece que tienen una significancia particular que no podemos obviar. El principio de publicidad, porque establece una informalidad o imprecisiones en la procedencia de los ingresos. Esos, digamos, presupuestos no han cumplido con eso de tener claridad en el tema. Y el principio de anualidad. Eso también tiene que ver un poco con las 168 autorizaciones para cambio de destino. Bueno, quiero decir aquí que no necesariamente es tan grave porque a veces hay municipalidades que piden ese cambio de destino y entonces uno debería entender que el órgano deliberativo, que es la Asamblea Legislativa, no tiene mayor inconveniente en ese tema. Pero donde me quiero dedicar tal vez es en el principio de equilibrio presupuestario. Porque lo que eso significa es que estamos financiando gastos corrientes con deuda. Eso no es nuevo. Eso también pasa porque se incumple la Constitución política. Y eso pasa también porque en el esfuerzo que hace esta Asamblea Legislativa en aprobar la Ley 9635 se establece una regla fiscal. Pero esa regla fiscal debe ser constitucional para que nadie se la brinque o para que todas esas islas aleguen que a mí no me toca o que tenga justificaciones. Para cumplir con este principio, lo fundamental es que esta Asamblea Legislativa establezca en la Constitución la regla fiscal, que me parece, digamos, el paso inicial para el cumplimiento no solo del principio de equilibrio presupuestario, sino para que los esfuerzos que se hacen a través de generar más ingresos y de limitar el gasto tengan, digamos, una uniformidad. ¿Cuál es esa regla fiscal? Bueno, el Partido Unidad ha propuesto un proyecto, puede ser que se mejore, que se le hagan cambios, pero me parece fundamental que esta Asamblea Legislativa establezca eso como prioridad y que además tengamos esa premisa, que para cumplir este principio es indispensable que evolucionemos a esto. Y también quiero decir una cosa que es, digamos, políticamente, diría incorrecto. Pero aquí lo que se ha estado es pateando la bola con eurobonos y con esa supuesta buena gestión de la deuda. No estamos dejando de pagar. Lo que estamos es aumentando el plazo. Claro, una mejor tasa, claro, porque aumentó el plazo, entonces porque vas a pagar más al final. O sea, estamos aquí heredando deudas hacia adelante y eso por hoy muy bien, sí, claro, venga, más eurobonos, querían 6.000, se aprobaron 1.500. El otro año van a venir por 1.500 más. No, momentito. Eso es claro, para que hoy podamos tener, digamos, una tranquilidad. Pero hasta que no nos metamos a controlar el gasto y el equilibrio y el cumplimiento de este principio, y eso empieza por regla fiscal constitucional, no vamos a comernos el cuento de que entonces sí, eurobonos y que CAF y que BIT y que pasado mañana. Bueno, yo les voy a decir una cosa, si los créditos de apoyo presupuestario establecieran requisitos fuertes de cambios estructurales presupuestarios, de cambios estructurales del Estado, yo estaría feliz aquí votando créditos de apoyo presupuestario. Pero resulta que los que han suscrito tienen requisitos Mickey Mouse. Básicamente son de compas. Entonces, yo quiero dejar muy
claro que la mejora en la gestión de la deuda hay que reconocerla, pero eso tiene una consecuencia que implica que el alargamiento o el pago de esa deuda tiene un alargamiento en años y por lo tanto en el costo final, y por lo tanto estamos solo matando, digamos, o tirando el baldecito un poquito para adelante. Después hay un incumplimiento del principio de universalidad e integralidad. Digamos que eso se resume en el hueco fiscal. Ya aquí discutimos suficiente del hueco fiscal y quedó claro que, y yo acepté que, digamos, nadie se había robado nada, pero sí había quedado claro que eran unos inútiles en el gobierno de Luis Guillermo Solís para administrar el tema presupuestario y que estaba muy lejos de ser un manejo heroico de las finanzas públicas lo que tuvo ese gobierno. El principio de gestión financiera, que también aquí me quiero detener. Es decir, el Estado de la Nación dice que 1.050 hogares ganan más de 1 millón mensual y aún así obtienen beneficios del Estado. Entonces, todo el mundo aquí hace un esfuerzo gigante para rellenar el presupuesto, para hacer créditos de apoyo presupuestario, para meterle más impuestos a los costarricenses y para que todo el mundo se soque la faja, y los programas sociales están mal enfocados y no están resolviendo la pobreza. Entonces, señores, aquí no es el cuento de si ese es neoliberal o comunista o de derecha o morado o azul o amarillo. Eso no es el tema. El tema es que si hay un esfuerzo presupuestario, los 5 que se dediquen a los problemas sociales deben ser revisados y deben ser eficientes. Porque si no, nadie debería hacer un drama porque se rebaje una partida de alguna institución que tiene superávit. Nadie debería hacer un drama porque aquí se le recorta a una institución que ha demostrado ineficiencia en el gasto. Pero más allá de eso, todos deberíamos estar preocupados porque quien recibe hoy una ayuda del Estado de verdad la necesite. Y ese es un reto que en la era digital, señores, me parece no debería ser todo el suplicio que ha significado, a menos que, como he dicho también aquí, a alguna gente le encanta administrar pobres y considere que eso es lo que, digamos, corresponde. Por lo menos a mí, ese principio no me gusta para nada. El principio de programación tampoco lo cumple la liquidación presupuestaria. Y entonces, mi plan elabora el Plan Nacional de Desarrollo, también hace el informe final sobre el cumplimiento de las metas y juegan escondido y juegan las mentirillas, porque resulta que la Contraloría tiene otra cosa. Sí, mi plan le manda otra cosa, no coinciden. ¿A qué estamos jugando? Porque me parece que esta es una herramienta de planificación de primer orden. Y si hay incumplimientos, y si todo el mundo lo sabe, me parece que no deberíamos tener ese tipo de cosas. ¿Son errores o son mentiras? Bueno, yo diría que cada costarricense podrá verlo y juzgarlo. Y el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, el error famoso del hueco fiscal, que era un pequeño error de 400.000 millones, digamos, 400.000 millones no es, digamos, como el menudillo que anda alguien en la bolsa. Vamos, es como un poco, ocuparía como un espacio bastante grande, digo yo, ¿verdad? Para poner toda esa plata ahí. Entonces, yo creo que el Partido Acción Ciudadana le debe muchísimo a los costarricenses en cuanto al manejo financiero. Sí he de reconocer que en el 2018 y en esta administración ha habido un esfuerzo por todo el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Hacendarios con norma presupuestaria, pero además en este ejercicio de revisión, porque antes yo les digo con toda honestidad, me estoy adelantando a las conclusiones, ese informe
era un macho de ojos azules, era un machote. Era un machote. Ahora sí se hizo una revisión sesuda de la liquidación, el informe tiene detalles, el informe se mete a ver letra menuda y no era cambiarle la fecha, ponerle 3 o 4 cosas y vaya para adelante. Parece que debo reconocer en la comisión y en los miembros de la comisión de hacendarios ese trabajo serio para que realmente tengamos un debate con argumento, pero con una revisión, digamos, de quien avaló. Al fin y al cabo es la responsabilidad de ellos también en ese aspecto. Y bueno, la Contraloría hace señalamientos. Los montos por ingresos, como se dijo, no son los correctos. El MEP pagó en salarios 2.325 millones de más. Otra vez, 2.325 millones. Digamos, no es un menudillo, ¿verdad? Se pagaron de más. Y yo quiero ver aquí a dónde están los procesos administrativos para perseguir estas platas y para ver quién es el irresponsable que pagó de más y quién se le llevó la plata y si se reintegró. ¿A dónde están? Es que para eso es este ejercicio. Y se los digo, señores de Acción Ciudadana, yo quisiera un informe del presidente o de ustedes diciendo a dónde están esos procedimientos administrativos en el MEP para perseguir la famosa trazabilidad de estos 2.325 millones de colones. En pensiones, también la módica suma de 2.560 millones. Otra vez, ¿y qué? Se paga además, se hace un discurso aquí el diputado Abarca, ¿y qué? Y ya, se enterró esto, se vota hoy negativo y se acabó, no hay consecuencias. ¿Y la Contraloría? Y en el próximo presupuesto esto se contempla, se rebaja, se hace algo. Bueno, creo que este es un reto importante que hay aquí, que está quedando claro. No puede ser que se señalen los problemas y no haya consecuencias, no haya procedimiento para recuperarla y no haya una consecuencia en el próximo presupuesto, que me parece que debe ser recogido. Aquí que la diputada presidente de Hacendarios está poniéndome atención, parece que es un tema fundamental. El diputado Peña también. También hay pagos a la caja por 17.968 millones en amortización de títulos valores, cuando en realidad no correspondía a su partida. Y, sí, vamos a ver, esto no son bienes de ahí, de difunto, esto es plata. Además, no son 5 pesos. O sea, yo creo que es importante que se desarrollen los procesos y que se revisen esos problemas estructurales, que sí, claro, hay problemas estructurales, tenemos que endeudarnos para pagar el gasto corriente, sí, eso no está en discusión, pero estas cositas dan un mal mensaje si además no se atienden y no tienen consecuencias. Y en eso yo he sido muy insistente. En Costa Rica todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay consecuencias. Parece que eso debería ir cambiando para que entonces todos tengamos que poner las pilas. En los últimos 29 años, 27 presupuestos han financiado gasto corriente con deuda. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes la importancia de tomar decisiones como los ha tomado este Parlamento, pero adicional a eso hay que meterle muchísimo más candela al seguimiento. Los destinos específicos, no sabemos si están cumpliendo los objetivos. Ya hablé de los programas sociales, no he hablado de FONAVE, pero digamos duraría 3 horas y media. Sí, esos programas, deben tener una revisión importante. Yo tengo una reunión pendiente con el presidente ejecutivo de Limas para que nos explique cuál es ese esfuerzo de unificación de beneficiarios, pero como digo, en la era digital no debería haber mayor brecha en que logremos un registro único de beneficiarios que esté filtrado, que esté conectado a la banca, que esté conectado al comportamiento de crédito, que esté conectado a
la cantidad de líneas telefónicas, es decir, yo no creo que eso sea complicado, señores, pero si estamos haciendo un esfuerzo de endeudarnos para mantener gente que no necesita esos subsidios, me parece que es un contrasentido. Y bueno, los últimos 5 informes de mayoría, todos recomiendan la no aprobación de la liquidación. Digamos, tenemos un problemita ahí que hay que revisar. También existe una rigidez presupuestaria, y esa rigidez presupuestaria, digamos, le resta muchísimo margen a que podamos hacer inversiones que dinamicen la economía. Solo un 94 bueno, en asignaciones directas o transferencias tenemos un 94.1%, y el resto es con lo que uno podría, digamos, se puede hacer algún tema. Pero ¿qué es lo que implica esto? Lo que implica esto es que esto va a ser más severo. Porque déjenme decirles que aquí discutimos Habdeba. Pronto vamos a discutir el ICE. Deberíamos de prever que vamos a discutir Recope. Deberíamos también discutir, que yo espero que este plenario apruebe el cierre del CNP y entonces contribuya a la rigidez. Sí, señores, esto no es un tema menor. Lo que implica es que hay una discusión presupuestal, una discusión de la estructura de la deuda, una discusión de la estructura de cómo se gasta, que implica que hablemos de reforma del Estado. Y por eso es que toda esta llorada que me estoy pegando no es para justificar al Partido Acción Ciudadana o al partido que esté en el gobierno en algún momento. Lo que estoy justificando es que el país requiere de un debate sobre cuál es el costo de su andamiaje administrativo y de cuál es el objetivo de las empresas del Estado. Por ejemplo, Raxa, que digamos ese es un elefante blanco que debería estar cerrado no hace cuánto tiempo. Y que lo tenían o lo tienen con vida artificial pagada por todos los costarricenses. Porque díganme, si mañana cierran Raxa, díganme qué pasa en este país, digamos, yo no creo que, digamos, tengamos un problema, digamos. Ahora, no quiere decir que el diputado Barca quiere aquí sentarse con una tijera de despidos para aumentar más el desempleo, no, eso es otra cosa. Lo que sí podemos hacer es tener esa discusión de cómo podemos hacer eficientes las instituciones y no necesariamente hay que volarse a todo el mundo, puede hacer traslados horizontales, puede ponerse creativo en trasladar ese personal a otras dependencias que requieren de atención, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Yo en vez de que esté alguien en un escritorio en Raxa inventando cómo hacer una contratación directa y ganarse un sobreprecio, yo preferiría que esté aprendiendo cómo hacer controles en las diferentes zonas del país del Ministerio de Salud, en los diferentes sectores. Y ahí sí se justifica ese salario, señores. ¿Cuántos inspectores de salud tienen la capacidad técnica para revisar la tensión de un cable de canopy? O la revisión del equipo de rafting, o la calidad del servicio de un hotel, o la adulteración o no de una bebida alcohólica. Esas son las discusiones que uno, cuando ve un 94.1%, debe de establecerse como meta. Y bueno, ciertamente, no puedo dejar pasar el famoso presupuesto del 2015 con un 19% de aumento, que después hasta se declaró con problemas de constitucionalidad y todas esas cosas. Es decir, ha habido una indisciplina claramente, una indisciplina que incluye a los que antes gobernaron. No, eso aquí nadie lo está obviando. Pero esa indisciplina que, digamos, ha costado muchísimo, bueno, implicaron problemas estructurales de la deuda que hoy sufrimos y que quedan claros aquí como reto. ¿Cuáles ideas surgen o cuáles conclusiones
uno puede establecer como cosas que no se pueden hacer. Bueno, si sacrificamos el gasto de capital, apague y vámonos, ¿verdad? Es decir, en ese margen de 0.9, si cada año presupuestamos menos para invertirle a la infraestructura de obra pública, estamos un poco complicados. Pero si no va a ser así, entonces echémosle a la concesión de obra pública. Y les aseguro que aquí esos números empiezan a variar, porque la reactivación económica va a sustituir 3 o 4 planes fiscales. No sé si recuerdan, yo recuerdo en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier se aumentó el impuesto de ventas, temporalmente. Y se hizo reforma fiscal, sí, claro. Lo que pasa es que el crecimiento económico que tenía el país era el triple o el cuádruple. Y entonces eso era más que una reforma fiscal, no fue necesario más, se aumentó y después se bajó. Y recuerdo que hubo un terremoto, digo, bastante fuerte, porque digamos tampoco es que aquí se ha tenido la suerte de que no ha pasado como un daño grave al país. Entonces, esas son las cosas, esas son las discusiones y realidades que tenemos que sopesar después de esto. Y bueno, yo creo que la Asamblea Legislativa ha sido responsable en cuanto a entrarle a los temas estructurales del manejo de la deuda, etcétera. Pero yo quiero un compromiso de los rectores, de los ministros rectores. Yo quiero un compromiso de aplicar eso. Yo quiero un compromiso del sector social, como ya dije, haciendo una revisión exhaustiva. Yo quiero un compromiso del sector agrícola, dedicando recursos a que, digamos, por ejemplo, pueden cerrar todas las oficinas regionales del MAC y no le pasa nada a este país. Ya esto lo he dicho 4 veces aquí. O les asignan funciones o las cerramos. Pero hay hoy exportación, y se lo dijo un exportador al presidente en la gira en Turrialba, que está absolutamente abandonado. Y la única visita que reciben es cuando le quieren detener un contenedor por exportación. Entonces estamos jodidos, no hay transferencia de tecnología. Y hay departamentos en el MAC que tienen superávit y hay unos que son deficitarios. ¿Y alguien ha hecho algo? No, lo que inventan es que van a aumentarle el impuesto para que el otro tenga recursos. Pero por Dios, es decir, estas son las cosas que el ministro rector de un área debería de estarse cuestionando, preocupándose en el presupuesto para hacer esa redistribución. Y si hay que cambiar la ley, lo indica y manda el proyecto de ley aquí. Es que tenemos que salirnos de la caja y tenemos que entender que las medidas que se debe tomar en Costa Rica no pueden limitarse a lo que ya se venía haciendo o que ya se hace así o que no se puede. Y entonces me parece que el compromiso más importante que debe privar en esos ministerios es hacer el cumplimiento y la revisión de cómo se está ejecutando el gasto y cómo se está distribuyendo dentro de sus departamentos y cómo se están priorizando en las diferentes zonas de Costa Rica. Los traslados de funciones de los diferentes ministerios deben tener una revisión. Y este análisis de liquidación presupuestaria, vean que se enfoca en una visión integral. No es solo cuánto se gasta, es cómo se gasta y cuál es la rentabilidad de ese gasto o de esa inversión. Hoy yo puedo garantizar que hay ministerios que gastan, no invierten. Y eso pasa porque el jerarca asuma las riendas. Y la discusión que me encantaría que podamos plantear aquí, cuando pasen algunas cosas complicadas que vienen, es: ¿vamos a permitir más órganos de desconcentración máxima? ¿O vamos a cambiarlos todos a desconcentración mínima para que el ministro pueda jalar las riendas y acomodar las cosas? Esa es una discusión bastante integral. Pero bueno, ya habrá tiempo para que podamos seguir en este ejercicio que me parece debe ser un discurso, más que un discurso numérico,
un discurso de cuestionarnos cómo venimos haciendo las cosas por el bien de Costa Rica. Muchas gracias.